Para entender lo que es una mutación, debemos recordar el proceso de duplicación a nivel del ADN y el proceso de transcripción y traducción a nivel de formación de proteínas. Esto en particular para entender lo que es una mutación génica o puntual. Recordemos que el ADN se va a dividir justo antes del proceso de división celular, sea mitosis o sea meiosis. En el caso de las mutaciones, estaremos haciendo énfasis en el proceso de duplicación del ADN antes de la formación de gametos, es decir, justo antes de la meiosis, ya que hemos dicho que las mutaciones son cambios heredables, son cambios que se van a transmitir a la siguiente generación. Y para que esto ocurra, el nivel de afectación que tenga el ADN debe ser a nivel de los gametos. Bien, en la duplicación va a existir un complejo proteico denominado replisomas que va a abrir el ADN y va a dejar expuestas las bases nitrogenadas de los nucleótidos. Y es allí cuando la ADN polimerasa tendrá la capacidad de leer cada uno de los nucleótidos e ir colocando el complementario. Cada vez que lea timina, colocará adenina. Cada vez que lea citosina, colocará guanina. Y de esa manera va a ir leyendo con esa correspondencia adenina con timina, citosina con guanina. Es de esa manera como, partiendo de una molécula de ADN, se van generando estas dos bandas complementarias que cada una de ellas formará parte de la nueva molécula de ADN. De esta manera se forma entonces a partir de una molécula dos moléculas. Esas dos moléculas de ADN formarán parte, si estamos hablando de formación de gametos, formará parte de gametos distintos. Estos gametos se duplicarán por mitosis hasta formar lo que es un organismo pluricelular. En cada uno de estos organismos pluricelulares, cada una de las moléculas del ADN estará dividida en secciones denominadas genes. Estos genes serán los que tengan la posibilidad de manejar un código, un mensaje codificado en nucleótidos que permite la expresión o la formación de una proteína. Para poder hacer que este código sea finalmente expresado en proteínas, se requiere de la enzima ARN polimerasa, que va a permitir entonces la apertura del ADN de forma similar a como vimos en la duplicación. Deja expuestas las bases nitrogenadas, pero la ARN polimerasa formará ARN y cada vez que lea timina colocará adenina, cada vez que lea citosina colocará guanina, cada vez que lea adenina colocará uracilo. De esta forma va extendiendo lo que es ese ARN denominado ARN mensajero, que es el que lleva el mensaje para la formación de una proteína, y ese ARN mensajero saldrá al citoplasma. Una vez que sale al citoplasma, es abordado por el ribosoma, que tendrá la capacidad de leer el mensaje que tiene el ARN y convertirlo en proteína. Ese mensaje se va a leer de 3 en 3 en lo que llaman los tripletes. Y al hacer la primera lectura de adenina, 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 esa equivalencia o esa traducción estará expresada en un aminoácido denominado la lisina. Es decir, tendrá el ribosoma la capacidad de traer un ARN de transferencia que trae un aminoácido denominado lisina debido al mensaje que está leyendo de 3 letras, que es adenina, adenina, adenina. Después hace la lectura del segundo mensaje, que es guanina, adenina, uracilo. Eso corresponde, según el código genético, al ácido aspartico. Por lo tanto, vendrá un ARN de transferencia con ácido aspartico. Se transfiere lo que estaba en esta posición y ya empieza a crecer la cadena polipeptídica o el aminoácido. Se mueve el ribosoma 3 nucleótidos y ahora queda para la lectura citosina, citosina, uracilo. Citosina, citosina, uracilo corresponde a prolina. Viene la ARN de transferencia con prolina, C, lo que está en esta sección del ribosoma,
a esta sección y sigue creciendo la cadena polipeptídica. Avanza el ribosoma sobre el ARN mensajero, queda expuesto guanina, citosina, guanina. Eso corresponde a la alanina. Y es allí cuando viene el ARN de transferencia, trae alanina, se transfiere todos estos aminoácidos hacia acá y sigue creciendo la cadena polipeptídica. Avanza el ribosoma, queda expuesto citosina, uracilo, que es la leucina, viene el ARN de transferencia, coloca ese aminoácido, se da la transferencia, sigue creciendo la cadena polipeptídica y de esa manera va avanzando el ribosoma, leyendo siempre de 3 en 3. Es así como forma una proteína. Esa proteína puede tener la capacidad de adoptar distintas conformaciones según la interacción que se dé entre los aminoácidos. Por ejemplo, si este aminoácido se une con este aminoácido, forma algún enlace, esta será la conformación que tendrá la proteína. Ahora bien, veamos lo siguiente. Vayamos nuevamente atrás y pensemos que este proceso de duplicación del ADN, que es este proceso de síntesis en el ciclo celular, se da antes de la meiosis, antes de la formación de gametos. Puede darse el caso que en medio de los miles, en medio de los millones de nucleótidos que tiene que leer la ADN polimerasa, se den algunos errores y puede ser que, por ejemplo, acá, en vez de colocar adenina, coloque otra base nitrogenada, otro nucleótido con otra base nitrogenada. O también puede darse el caso que salte y no lea timina, no simplemente pase desde esta timina a esta citosina. O puede ser lo contrario, que 2 veces lea esta timina. Estas son las cosas que pueden ocurrir a todo lo largo de esta cadena de ADN. Es por esto que las mutaciones génicas las vamos a categorizar como sustituciones, adiciones o deficiencias. ¿Qué será una sustitución? Cuando la cantidad de nucleótidos que se están colocando sigue siendo la misma, pero se sustituye uno por otro. Este es el caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo acá. Cuando lee timina debería colocar adenina, pero por un error la ADN polimerasa lo sustituye y coloca una guanina. Esto es una mutación. Y es una mutación porque cuando se vaya a leer por parte de la ARN polimerasa para formar un ARN mensajero, no va a ser la adenina lo que va a leer es una guanina. Por lo tanto, va a haber un cambio en el ARN mensajero, va a haber por lo tanto un cambio en el mensaje que se da para formar una proteína y puede haber un cambio en el aminoácido que se va a colocar en esa proteína para conformarla. Esto es entonces lo que vamos a llamar una sustitución y en este caso de tipo transición, porque se sustituyó una base purina por otra base purina, se sustituyó adenina por guanina. Pero también pudiese haberse dado el caso que fuese una transversión, en el cual se sustituye una pirimidina por una purina, es decir, una citosina o una timina por una adenina o una guanina. Esto es lo que llamamos sustitución de tipo transversión. Pero también puede darse el caso, como decíamos, que existe una adición. Por ejemplo, que haya leído esta timina 2 veces y 2 veces colocó adenina. Está entonces ahora aumentando la cantidad de nucleótidos que deberían existir. Por eso lo llamamos adición. Leyó timina 2 veces, colocó adenina 2 veces cuando realmente correspondía que eso ocurriera solo una vez. Y finalmente está lo que es la deficiencia. Y la deficiencia es que dejó de leer un nucleótido. Leyó timina, colocó adenina, leyó timina, colocó adenina, no leyó esto, no colocó nucleótidos, leyó citosina, colocó guanina. Esto es una deficiencia, cambia el número de nucleótidos ahora en déficit y esto cambiará completamente el marco de lectura que va a tener el ARN mensajero. Por lo tanto, con toda seguridad se va a formar una proteína totalmente distinta de la que realmente está haciendo falta según la posición del gen que estaba en ese ADN. Cada vez que haya una adición o una deficiencia, se corre lo que denominamos el marco de lectura de este ARN mensajero y debido a que se leen de 3 en 3, generará entonces ese cambio que hemos
definido como la formación de una proteína totalmente distinta de la original.